Cuando se piensa en la historia de la música, siempre se suele citar a la historia de la música clásica o académica, y esto no tiene nada de malo, pues lo merece, dado a su gran evolución progresiva en el estilo, los avances teóricos y tecnológicos que implementaron en la creación de la construcción histórica, filosófica e ideológica del concepto que actualmente conocemos como música. Pero la historia de la música popular y de alto consumo, como lo conocemos, es decir, el pop, el rock, el funk, tiene un origen en Estados Unidos e Inglaterra, pero a pesar de que por supuesto que tiene raíces de la música académica europea, elemento que de hecho podemos emparentar con los líderes o canciones cortas muy populares en el periodo romántico e inicios del siglo XX, pero el origen del pop norteamericano, que actualmente ha sido asimilado como un modelo en todo el mundo, tiene un origen mucho más cercano a la música country, al barbershop, al jazz, el soul, el gospel, el blues y el R&B, siendo estos últimos los que probablemente más han influenciado a la música popular en el mundo, pues casi toda la música pop actual y en el transcurso de la historia de la industria musical bebe de estas influencias. Pero este hecho no solo es un gran logro a nivel musical, también lo es a nivel histórico y cultural, posiblemente una visión del triunfo de una identidad, pues esta música tiene orígenes bastante humildes, manera sencilla de decir que nació en condiciones inhumanas. Me encantaría poder contarles cómo eran todas las manifestaciones musicales en el continente africano durante la Edad Media, cuando es que ya tenemos registros de la música occidental europea, pero por cómo se comporta la cultura e identidad musical, pues vaya que no existen registros a la fecha. El norte de África y la mayor parte del Cuerno de África son regiones en donde el establecimiento de la cultura árabe y minorías de cristianos coptos hicieron que la influencia cultural de Occidente o de Oriente Medio predomine hasta nuestros días. Se sabe por estudios de las culturas tribales del centro y sur del continente africano, así como el registro de los primeros desplazados del continente y la eventual influencia que tuvieron en la música e identidad musical de países como Haití, Jamaica y la mayoría de las Antillas. Se sabe de su estructura de cantos responsoriales, donde un guía canta y los demás responden. La música con un protagonismo muy percusivo, la gran importancia de las danzas comunitarias y su gran influencia de ritmos mucho más dinámicos y espontáneos. Basta con ver la música que surgió en las Antillas para tener un vivo ejemplo de cómo pudo haber sido la música en la mayoría del continente africano. Desgraciadamente, toda esta identidad cultural y musical, al menos en esa celebración ritual, se vio reprimida y estancada por el tráfico de esclavos a América. Los esclavos norteamericanos ya no cantaban en sus celebraciones comunitarias, ahora cantaban en las plantaciones de algodón, los campos de esclavos. Había algún tipo de reuniones religiosas compartidas entre los amos y esclavos y se puede citar el nacimiento histórico del gospel en estas reuniones, ese canto comunitario con este color, matices y melodías características de la población afrodescendiente. Este era un canto totalmente espiritual, usualmente asociado con la esperanza y con sentimientos positivos, por esa misma esperanza de alguna liberación divina y el contraste con el sufrimiento en la tierra, plasmado incluso en el gospel actual. Pero la vida bajo el sol en las plantaciones del delta del Mississippi era muy dura. La extracción de algodón era una tarea pesada, con una exigencia física alta, eso sumado a las deplorables condiciones y los tratos de muchos de los esclavistas. Bueno, el canto se convirtió en una especie de liberación, un momento en el que a pesar de todo había una pequeña luz en forma de cantos melancólicos y afligidos. Canto sobre su misma condición, sobre su sentir, sobre el sufrimiento. Desde entonces, el blues se convirtió en un estado emocional, más allá de la depresión. Era la encarnación del sufrimiento, el vivir la agonía de una vida sin brillo, o como muchos años más tarde, Duke Ellington escribiría en su canción The Blues, de su obra Black, Brown and Beige. El blues es nada, nada. Un día frío y gris, no es amor. Son días que pesan, es algo que te deja solo. The blues ain't nothing. The blues ain't nothing but a cold gray day. Frederick Douglass, un hombre que nació esclavo y después se convirtió en uno de los más grandes intelectuales de su tiempo, escribiría en Narrative of Life: a medida que se encaminaban al trabajo, los esclavos hacían reverberar los antiguos y densos bosques con sus canciones.
en millas a la redonda, mostrando al unísono la mayor de las alegrías y la más profunda de las tristezas. Componían y cantaban durante todo el camino, sin tener en cuenta ni el tiempo ni la entonación. El pensamiento que iba y venía, si no se encontraba en la palabra, estaba en el sonido, y frecuentemente, tanto en uno como en otro. A veces cantaban el sentimiento más patético con la entonación más entusiasta, y el más entusiasta sentimiento con la entonación más patética. Cantaban como un coro, palabras que a muchos les hubieran parecido una jerga ininteligible, pero que, sin embargo, para ellos estaban cargadas de significado. He pensado, a veces, que el mero hecho de escuchar esas canciones impresionaría más a algunas mentes acerca de la horrible condición de la esclavitud que la lectura de libros enteros de filosofía sobre el tema. Después de la Guerra de Secesión estadounidense, donde se enfrentaron los estados del sur, que eran esclavistas, y los estados del norte, en donde la esclavitud ya estaba abolida, la victoria de la unidad, una de las consecuencias de esta victoria, fue la abolición de la esclavitud en todo el territorio estadounidense, lo que podría suponer una mejor vida para los ahora afroamericanos libres. Lamentablemente, las condiciones de racismo, discriminación, empleos muy mal pagados y que para muchos ex esclavos su vida pasara de tener una vida cruel con un techo donde dormir a una vida cruel viviendo en la calle, solo remarcó ese sentimiento. Por supuesto, la calidad de vida de la población norteamericana y afrodescendiente progresivamente fue mejorando, y aunque los problemas de racismo ni a la fecha se han eliminado por completo en los Estados Unidos, hubo un progreso lento, pero al final progreso. Se cuenta que por esos años se podía ver en la entrada de las pequeñas casas de campo a afroamericanos con una guitarra con tan solo unos 2 o 3 acordes, cantando sobre tomar un tren al norte de los Estados Unidos, buscando una mejor calidad de vida, sobre su nueva vida en el campo y sobre ese sentimiento, el feeling blue. Hasta canciones sobre plegaria, sobre coqueteo o hasta sobre sentirse perseguido por la desgracia o por el diablo. Desgraciadamente no se tienen grabaciones ni registros de los primeros cantantes de blues, pues el fonógrafo y el posterior gramófono no tenían aún un uso demasiado extendido, además de que no era demasiado accesible, mucho menos para la población de afroamericanos en aquellos años. Lo que sí se sabe es lo popular que fue esta música entre los habitantes del delta del Mississippi, al igual que el jazz, pues era la música que tocaban en los primeros bares y clubes de este sector de la sociedad. Que el blues era una actividad empírica e improvisatoria, es decir, los primeros guitarristas de blues aprendían a tocar usando su oído y su imitación al ver tocar a otros músicos. Improvisaban con el slide guitar, es decir, hacer pasar un tubo de metal o de cristal por las cuerdas de la guitarra para generar un sonido microtonal lleno de glisandos, o usando la armónica como su instrumento de improvisación melódica predilecto después de la guitarra, por supuesto, haciendo uso de los bendings o subidas de tono a voluntad para crear un sonido bastante expresivo, y el uso de la ahora conocida escala blues con la Blue Note, es decir, pasaron de hacer música por medio de la mera improvisación libre y de conocimiento musical empírico y con una teoría sencilla de explicar, a por medio de esta libertad creativa forjar una escuela musical y su propia teoría. Por esos años, junto al jazz, fueron calificados de música salvaje, primitiva e inmoral, pero la verdad es que estaban brindando a la música de una naturalidad, espontaneidad y soltura necesaria. De los primeros intérpretes de blues que pudieron ser grabados, encontramos a Son House, Lead Belly, Blind Lemon Jefferson, Blind Blake, Charlie Patton, reconocido como el padre del Delta Blues, Howlin' Wolf y por supuesto a Robert Johnson. Si alguien quiere escuchar los inicios del blues, les recomiendo buscar canciones de estos cantantes, pues no solo son interpretaciones con una fuerte carga emotiva, aunque tomen en cuenta que no solo son las primeras grabaciones de la historia del blues, sino que también de las primeras grabaciones de la música en general. Si a pesar de eso se quieren sentir bien vintage, les recomiendo escuchar el recopilatorio que recién salió este año de Blind Lemon Jefferson, The Father of Texas Blues, un recopilatorio de algunas de sus canciones emblema. El disco The Best of Lead Belly de 1939, en donde se incluye en su canción Where Did You Sleep Last Night, canción que fue interpretada por Nirvana en su famoso Unplugged.
El disco Father of the Blues de Soundhouse, aunque encuentren que fue producido en 1965, contiene canciones de este periodo anterior a 1940, solo que estas grabaciones en concreto fueron grabadas tiempo después, por lo que tienen además una calidad bastante chula. Además pueden encontrar una buena versión de Dead Leather Blues, canción que años más tarde sería versionada por The White Stripes, y en YouTube pueden escuchar canciones de los demás exponentes mencionados. Por ahora, volvamos con Robert Johnson, el guitarrista del Diablo, el hombre leyenda, un chico del que se habla que tocaba muy mal la guitarra y no era necesariamente muy talentoso, pero dijo que se convertiría en un gran guitarrista. Se dice que un día a la medianoche fue a un cruce de caminos, se encontró con un hombre misterioso que le afinó su guitarra y desde entonces se convirtió en un guitarrista notable y superior a sus contemporáneos. De él solo existen 2 fotografías, 29 canciones y su leyenda. Desde los que dicen que ese hombre misterioso era Papa Legba, el protector del mundo espiritual en la religión vudú de origen de Haití, aunque también dentro del folclore del este de África. La versión más occidental es que quien le afinó la guitarra y le dio estabilidad para ser un pro fue el diablo, a cambio del alma de Robert, o tal vez se desapareció para estudiar mucho. Sea cual sea la versión que prefieran, fue una de las primeras celebridades del blues en el sur de los Estados Unidos. Se murió a los 27 años, no se sabe con exactitud cómo, pero probablemente lo mataron por andar de perro. Robert Johnson es quien realiza la primera definición del blues y que de hecho es muchísimo más cercano a lo que actualmente conocemos como blues. Por ejemplo, del mismo contexto existía el Piedmont Blues, que si bien comparte el origen histórico de contexto y de estilo vocal, su rítmica es diferente y está mucho más cercana a un country o música de campo estadounidense. Por esos años también existía el nombrado blues clásico, que como recordarán en la situación en la Guerra de Secesión estadounidense es que en algunos lugares de Estados Unidos la esclavitud era legal, en otros ya estaba abolida. Es por eso que aunque por supuesto que no la tenían sencilla de todos modos, el proceso de adaptación de una sociedad en donde ya había hombres afroamericanos libres estaba más avanzado en el norte con respecto al sur. Es por eso que existían cantantes de blues que poco a poco ya se estaban labrando un lugar de reconocimiento en la sociedad. Nombres como Mama Rainey, quien a su vez pertenece a la vertiente del Deep Morning Blues, es decir, un blues más lento y sensible, junto a cantantes como Bessie Smith, conocida como la emperatriz del blues, la cantante afroamericana más conocida y mejor pagada de esos tiempos, Mama Smith, la primera mujer afroamericana en grabar un disco en 1920. Pero su estilo del blues estaba mucho más ligado al jazz y al soul, sí, con la sonoridad característica del blues y su sentido de pesadez en la voz, pero con instrumentos de jazz. Si alguna vez se han preguntado por qué hasta la fecha existe esa distinción entre el blues de guitarra, bajo, armónica y batería y el blues que tiene instrumentos de jazz, es decir, piano, clarinetes, trompetas, saxofón, etc., aquí tienen la respuesta. Uno se gestó en el sur y el otro en el norte de Estados Unidos, con una recepción y contexto diferentes, pero con un origen de identidad cultural igual. Si quieren escuchar más de esto, les recomiendo el canal de YouTube US 61 de Blues Highway, que tiene varias recopilaciones de los pilares del blues. Y es Robert Johnson el que define las bases del blues que más tarde empezaremos a nombrar como blues rock, o un precursor al rock and roll, o la base sobre la que se sentarían la mayoría de producciones de blues de los años siguientes, con una agresividad y agilidad en la guitarra, improvisatoria a la vez que controlada y dentro de un marco estructural, además de que sus grabaciones han servido de inspiración para los Rolling Stones, Hendrix, Dylan, White, Clapton, May y un montón de gente más. Porque a decir verdad, el mito es real, era un perrote en la guitarra, además de ser de los primeros en estandarizar de forma tan marcada el blues de 12 compases. Toda esta generación de pilares del blues reinaron en el género desde 1920, pasando por 1938, año de la repentina muerte de Johnson, y hasta la mitad de los años 40. Durante los 40 tenemos figuras importantes como lo son Sonny Boy Williamson, otro hombre leyenda dentro del blues, junto a otros pesos grandes dentro del género como lo es Big Joe Williams, Elmore James, Robert Lockwood Jr., todos son nombres importantes y nos llevaría muchísimo tiempo hablar de la vida, música y obra de cada uno de ellos y de los que faltan, aunque puedo decirles que todos están bastante dentro del marco y tirada de Robert Johnson.
A finales de los 40 nacería la leyenda B.B. King, el rey del blues, un músico importantísimo dentro del género. ¿Recuerdan lo que habíamos mencionado del blues más influenciado con la instrumentación jazz y con una rítmica más lenta y con esa pesadez de los cantos de trabajo, y el blues de Johnson con un rol protagónico de guitarra y una gran habilidad en este instrumento? Pues B.B. King podría ser uno de los puntos en donde estos dos tipos de blues se hacen uno y ofrecen cosas hermosas, llevando las armonías del blues a lugares con mayor diversidad y jugosidad, jugando con las estructuras planteadas de ese momento con la libertad de solos instrumentales, haciendo esa combinación entre el jazz y el blues de una manera magistral. Su disco B.B. King Wails, a mi consideración, es una escuchada obligada. Junto a The Blues, una chulada y gozada instrumental de manos de grandes músicos y uno de los mejores y más expresivos guitarristas de la historia. Es en los años 50 que empezaría la carrera de Little Walter, quien con su canción Juke no solo reforzaría la línea del blues moderno y estandarizado, línea iniciada por Johnson, sino que haría gala de sus grandes habilidades en la armónica. Igual en los 50 despegaría la carrera de Muddy Waters, quien haría historia con su sencillo de 1950 Rolling Stone. La carrera de Dale Hawkins, quien es considerado uno de los pioneros entre la transición del blues al rock and roll. Bo Diddley, otro hombre transición entre el blues, R&B y rock, y más tarde llegaría a grabar la figura central de esta transición dentro de la población afroamericana, Chuck Berry. Durante 1955 veríamos el nacimiento de la discográfica más importante de blues en Norteamérica, Chess Records, la casa que en 1957 lanzaría el debut de Chuck Berry y que lanzaría los grandes recopilatorios y primeros álbumes de estudio de todos los antes mencionados, es decir, justo en el periodo de transición entre el blues y el rock y justo antes de la llegada de la invasión británica. Este estudio reuniría los mejores trabajos de la escena, recopilaría sus trabajos y establecería el resumen de lo que significó el blues en los 50s e inicios de los 60s. Obviamente el blues no murió ahí, pues hasta la fecha tenemos exponentes del blues muy buenos, desde los discos de The Black Keys, la carrera de Jack White, The Marcus King Band, Kirk Fletcher o hasta bandas como mis muy queridos y respetados mexicanos de Real de 14. Pero su esplendor como movimiento musical, que no solo ha influenciado de manera significativa a la música moderna, este momento en el que es un padre directo del rock, que fue la identidad de un pueblo oprimido, todo esto en su punto más brillante sucedió justo antes de la llegada del rock and roll. Y aunque hay brillantes discos de B.B. King y de Muddy Waters después de los 60s e incluso coexistiendo hasta con el progresivo, lo que en realidad quería contar con este video era el nacimiento de uno de los géneros más pesimistas, mal encarados, espontáneos, pesantes, expresivos, depresivos, elegantes y a la vez callejeros que nos ha regalado la música.